¿Cómo es posible que estamos en el 2024 y nos siguen juzgando por el color de nuestra piel, el idioma que uno habla o de dónde uno es? Y la comunidad de 2K no se queda atrás en ese aspecto. Pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. También hagan su comentario al respecto del racismo y de lo que ustedes ven dentro del juego. También si al final del video les gustó, denle like y también no se lo olviden denle a la campanita para que sean notificados cada vez que yo dejo un video. Pues vamos a lo que vinieron y vamos a comenzar con este primer tweet que realmente fue lo que comenzó el hablar de todo esto. Realmente el racismo ha estado en el juego realmente, y antes que este tweet uno lo miraba, especialmente cuando uno jugaba, tú lo sentías dentro del juego, pero esto lo sacó más a la luz y realmente viniendo de Chuck, que es uno de los jugadores extremadamente populares, que ponga esto y creó varias controversias dentro del mundo de los tweets. Pues vamos a comenzar. Lo primero que él pone: los PG son iguales con los quarterbacks, los shooting guards iguales con los wide receivers, los lockdowns iguales con los running backs, power forward iguales que los tight ends y centro como la línea ofensiva. Entonces va más en detalle y lo comienza a romper. Y dice que los PGs pueden ser de cualquier de color, que el juego ha cambiado en todos estos años. Pero que el PG jugador blanco realmente juegan más seguro, buscan pasar más el balón e involucrar su equipo, al contrario del PG de color más oscura de piel. Tienden a ser más flashy y lo primero que tienen en su mente es anotar antes de pasar, pero que tradicionalmente los PGs blancos han tenido más éxito en la liga. No sé si él está realmente mirando, pero en esa parte no es tan 100% cierto. Hay PGs que son bien exitosos en la liga de los dos lados. Pues vamos a seguir. Y después pone: los shooting guards típicamente son más dominantes por los jugadores de color de piel más oscura. Los shooting guards de color blanco tienden de no ser tan elite en el respeto de manejar el balón, pero valoran más la posición y eligen el lugar donde están más inteligentemente. En el contrario, los shooting guards de piel color más oscura tienden a ser más rápido, un poco más glitchier y que buscan prácticamente lo que está diciendo, que es el segundo ball handler en todo eso, y que son un poco más rápidos. Generalmente después pone al final: nunca he visto un dribble guard de color blanca. Wow, parece que no sigue YouTube o sigue la liga, porque ¿quién es Tank the Hank? Dribble guard. Y también generalmente ese comentario ahí, y es de color de piel blanca, pero es extremadamente bueno. Y después aquí viene lo más sorprendente y pone: no puedes seleccionar un lockdown de color blanca. Y viene y lo repito otra vez, prácticamente diciendo que los lockdowns de color de piel blanca son malos, no son tan buenos, y que los elites son de color de la piel más oscura. Realmente tengo jugadores y uno de los mejores lockdowns de cuales nosotros jugamos prácticamente es blanco y es extremadamente buenísimo, así que en eso le tengo que llevar la contraria. Realmente le llevo la contraria a todo lo que él está diciendo, porque no es cierto. Realmente basar a la gente del juego por el color de tu piel, en vez de mirar si son buenos realmente jugando o no. Vamos a seguir aquí. Y dice que los power forward es una bolsa mezclada y que pueden encontrar cualquiera de los dos que pueda ser bueno, pero que típicamente los mejores power forward
típicamente viene siendo blancos. Son mejores tiradores, son más inteligentes cuando se trata de las rotaciones. ¿Qué ustedes piensan de eso? Vamos con los centros. Y dice, los centros es otra bolsa mezclada, donde puede encontrar el éxito de cualquiera de los dos lados, pero que los jugadores más dominantes, los studs, los caballos, son los blancos. Sí. Realmente he jugado con centros de cualquiera y me sorprende que Chuck en el 2024 haya puesto esto y que haya creado realmente esta controversia en todo. Después viene Power DF, que es otro bien popular, y le voy a resumir todo lo que él puso. Realmente, actually, tú sabes que, mira, vamos a ponérselo en español para que ustedes también lo puedan leer un poco. Denme un chance que estoy haciendo esto en vivo. Vamos a ir aquí, vamos a cambiarle esto y vamos a ponérselo en español para que lo puedan leer. No se lo voy a leer porque creo que también voy a matar un montón de palabras, pero prácticamente lo que él le está poniendo, que él no le iba a responder después de este tweet, y que realmente es un tweet que puede ser tanto dañino y que no es bueno, como él está prácticamente clasificando jugadores por posición, por simplemente el color de la piel. Y ahí también él menciona cómo tú puedes decir que no hay dribleadores Turbo Gods de color blanco, y menciona Hank the Tank, Cole the Man, que son de color blanco y son extremadamente manejando el balón. ¿Será que? No sé, de verdad, y realmente ni sé qué decirle a todo esto, pero esta fue la respuesta que le puso Power DF, y en parte leyéndolo bien y cuando lo leí, parece que Power DF estaba extremadamente molesto porque le puso esto, y con muchísima base, porque es extremadamente ofensivo leer eso. No es solamente para una raza, sino que él le tiró a los dos, a los blancos y a los que son de color de piel más oscura. Realmente es extremadamente, me sorprende todo eso que le hayan puesto, y que él le haya puesto eso. Realmente es algo que me sorprende, pero más me sorprendieron mucho los comentarios que leí al respecto de todo esto, y era como algo mezclado. Había gente que lo apoyaban, había gente que no lo apoyaban. Acá viene uno que le viene, que es el original, y le pone: cuando dice jugadores blanco-negro, ¿te refieres a la persona real que juega o al avatar que controlan? La pregunta porque a ustedes, los chicos blancos de 2K, le encanta crear avatars no blancos, sino en el más oscuro de color de piel, y simplemente es una curiosidad. Y en parte es una muy buena pregunta. ¿A quién él se estaba refiriendo? Si Chuck estaba refiriéndose realmente a los jugadores que están atrás del control, o simplemente es el color de piel cuando tú miras al jugador en la cancha. Así que si hace un jugador de color blanco, saben que la va a pasar mal. Si es un jugador de color más oscura, saben que va a buscar anotar y no la va a pasar tanto. Igual con los centros, y veo un centro que es de color blanco del avatar, ese va a rebotar todo y va a tener la pintura extremadamente. Es uno de color más oscuro, no va tan difícil. Es una muy buena pregunta que él hizo ahí, y ¿a cuál de los dos él le estaba haciendo esa referencia? ¿Si los avatars o la persona de color de piel real? Después viene acá y viene y le pone: ¿qué pasa con los hispanos o los jugadores fuera de que no son de los Estados Unidos, que son de otros países? Chuck simplemente le pone: simplemente lo clasifico como no blanco. Y ahí es que va. Entonces él nada más tiene dos categorías: o blanco
o no blanco o de color piel más oscura. No hay entre medio. Y es sorprendente, como le dije, que prácticamente no clasifiquen simplemente por el color de la piel. Acá viene otro tweet, y que aquí es que viene donde realmente es otro tweet que le está dando y está en acuerdo con Chuck. Le dice: sacan todos fuera de contexto. Estoy 100% de acuerdo con Chocolate. En algunos deportes solo hay algunas posiciones que un hombre blanco no puede jugar. Puede decir lo que quiera, pero cuando miren un cornerback en la NFL que sean blanco, le dejan saber y que va a estar esperando. Y ahí es que va. Realmente, simplemente porque tu color de piel va a dictar si eres bueno o malo. No dicta realmente en el juego que es mis habilidades de jugar. Simplemente es el color de mi piel. Pero la pregunta más cierta: si tú no me ves, ¿cómo tú sabes si soy de color oscuro o blanco? Simplemente te está dejando llevar por dos cosas: cómo yo hablo, que es un stereotype extremadamente malo. Me está diciendo que soy una raza simplemente por mi hablar. Y dos, el jugador que yo creé, si es blanco o de color más oscuro. Pues le quiero poner este último y quiero que hagan su comentario y me dejen saber su opinión a esto. ¿Cómo clasificarían a este jugador? ¿Es blanco o es de color más oscuro? ¿Cómo va a jugar? ¿Va a pasar más el balón o va a pasar menos el balón? Si está en el centro, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Realmente fue una de las fotos que pusieron y dijeron: ok, clasifiquen a este jugador. Pues muchísimas gracias por estar acá. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si les gustó el video, denle like. Y también dejen su comentario al respecto a todo esto y lo que ustedes opinan. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Tranquilo, quieto como el chocolate.